¿Os vais a quedar o os vais para el otro lado? No, nos quedamos aquí. Ah, muy bien, vale. Tengo aquí, gracias. Me sale la parte... ¿Alguien ha visto esta serie? No. Bueno, no importa. ¿Sexo en Nueva York? No. Casi. Los Estados Unidos de Tara se llama, una serie americana, de una mujer que tiene personalidad múltiple. ¿Desde Netflix o así o...? No, creo que no. No sé si es HBO. ¿Y dices que se llama la serie? The United States of Tara, en inglés, los Estados Unidos de Tara. No sé si tiene subtítulos en castellano y está en castellano. Hay una película también que se llama Split, en castellano se llama... ¿Cómo lo han traducido? Múltiples, ¿verdad? ¿Para qué va? Es de un chico que tiene personalidad múltiple también. Entonces, bueno, he escogido esta fotografía para abrir la conferencia de hoy. Lo hago y no lo quiero hacer, la revuelta de la familia interna. Porque a mí me parece interesante este modelo psicológico en el que entiende nuestra personalidad como un sistema, ¿sí? Como un sistema de partes. A mí me parece una metáfora muy bonita. ¿Alguno ha estado alguna vez en una boda? Sí. Esas bodas donde viene la tía Brígida, que no se habla con el tito Paco, sí, el otro que tiene una orientación sexual que resulta que no lo sabe nadie y se convierte en un secreto y no se le puede poner en esta mesa porque no sé qué y porque no sé cuántos, ¿sí? Pues nuestra personalidad, cada uno de nosotros venimos a ser un poco como eso también, ¿sí? Como una especie de gran familia interna. Tenemos unas partes que pueden ser muy tímidas de hablar en público, ¿sí? Otras partes que pueden ser como muy aventureras, otra parte que puede ser en determinadas circunstancias muy vergonzosa, ¿sí? Son diferentes partes que conforman nuestra personalidad. No tiene nada que ver con la patología con la que empezaba la fotografía del principio de la presentación. Entonces, la concepción que tenemos o que nos han vendido de que tenemos una sola personalidad nos ha causado muchísimo sufrimiento, ¿sí? Porque yo soy simpática y entonces como soy simpática, pues tengo que ser simpática todo el rato y tener ganas de estar con la gente todo el rato y muy charlatana y muy para aquí y muy para allá. Pero eso no es cierto. Yo puedo ser simpática y puedo ser tímida y puedo ser vergonzosa y puedo tener un punto autista, ¿sí? O de soledad, de gustarme la soledad. Yo soy todas esas cosas. ¿Perdón? O rabiosa. Sí. Gracias por abrir. Por favor, interrumpirme, decirme lo que pensáis. Sí, esto es una conferencia en la que yo comparto algunas cosas con vosotros, pero lo creamos entre todos. ¿No te cortas el rollo? No, así que interrumpir. Bueno, y si me corta el rollo, pues ya haré alguna cosa. No, es muy enriquecedor, lo hace más dinámico, lo hace vivo para con vosotros y así cada conferencia es única. De todas maneras, no solamente es lo que tú crees, sino lo que los demás quieren que hagas, ¿no? También porque cuando conocen tu personalidad X, entre comillas, a partir de aquí quieren que seas de aquella personalidad. Lo que los demás quieran de mí es su problema, pero yo tengo una parte que necesito agradar a los demás y que necesita ser muy obediente y muy condescendiente con los demás. Entonces, además de esta parte que se atiende a mí misma, también tengo esta parte que quiere atender y agradar y caer bien a los demás. ¿Sí? Y a veces tenemos esas dos partes en conflicto. ¿Sí? Muy buena la observación. Para empezar con este tipo de enfoque, hay un aspecto que es fundamental y profundamente importante y que lo tenemos todos.
Las otras partes podemos tener unas, en mí se expresarán de una manera, en ti se expresarán de otra, pero esta dimensión, es una dimensión, nos pertenece a todos. Tendría que ser como una mirada espiritual, ¿sí?, de mi verdadero yo. Se le puede llamar self, dimensión esencial, yo superior, alma, esencia. Cada enfoque filosófico o religioso le ha podido dar una mirada, pero somos, no recuerdo de quién es esta frase, igual me ayudáis, seres espirituales en un cuerpo terrenal. Entonces, este aspecto... Somos espíritu teniendo una experiencia humana. O teniendo una experiencia humana. Entonces, este aspecto, que es común a todos nosotros, es un aspecto muy importante a tener en cuenta en este enfoque que yo hoy os hago de la familia interna, ¿sí? Y es la dimensión esencial. Esta dimensión esencial tiene una serie de cualidades, ¿sí?, que ahora las vamos a ir repasando. Muchos Cs ahí. ¿Eh? Todos Cs. Las 8 Cs, sí. El Schwartz, que es el doctor que desarrolló este tipo de enfoque, las expresó de esta manera. A mí me gusta mucho incluir aquí la G de generosidad también. Sí. Me parece que es una, probablemente tenga mucho que ver con las otras, es una cualidad importante. Entonces, quiero que hagáis la inspiración. Eso es. Y que os observéis. Observéis simplemente lo que hay en vosotros ahora en este momento. Es como me pongo en contacto. Entonces, ahora mientras yo os voy a ir hablando de las cualidades de la dimensión esencial, quizás os podáis permitir entrar en contacto con estas cualidades que están en vosotros. Quizás algunas sean más sencillas, quizás con otras haya dificultades, no tiene importancia, es simplemente ver qué de eso hay en mí. La calma, ¿sí? La calma es una cualidad de esta dimensión esencial que se va desarrollando a lo largo de la vida, si yo le pongo atención e intención, y me va a ayudar a relacionarme con esos aspectos de mí que me producen malestar. Si yo puedo mirar a una parte de mí que está muy nerviosa con calma y hacer un par de inspiraciones, esa parte que está nerviosa le va a bajar la activación. Por lo tanto, la voy a estar ayudando desde la dimensión esencial a que se comporte, a que algo nuevo pueda ocurrir en ella. La claridad. La claridad tiene que ver con desarrollar la mente del principiante. El neocórtex, nuestro cerebro, es la parte del neocórtex de nuestro cerebro, lo que va a intentar hacer todo el tiempo es como prever, anticiparse a lo que va a ocurrir, imaginarse lo que viene después. ¿En base a qué? En base a las experiencias anteriores, a las experiencias heredadas, ¿sí? Claro, si yo tengo una mente experta, quiere decir que yo sé lo que va a ocurrir, no estoy abierto en realidad en este momento, conectado con la realidad de este momento, a lo que ocurre. Estoy esperando que ocurran las cosas de una manera determinada. Si lo miro con mente de principiante, entonces le estoy abriendo a descubrir nuevos aspectos en esta situación. ¿Sí? Si las personas que son de 2 metros, morenas y de 200 kilos para mí han tenido a lo largo de mi vida, porque mi padre era así, porque el profesor de deporte en la escuela era así, y han sido violentas conmigo y me viene una persona de estas características y lo pongo en el mismo saco, probablemente me esté perdiendo conocer a una persona maravillosa. Eso nos pasa bastante. Claro. Entonces, el que podamos estar presentes con mente principiante nos va a ayudar
a relacionarnos con la realidad que está ocurriendo en este momento, a poner conciencia en que el pasado es el pasado, ¿sí? Está interfiriendo ahora, pero me relaciono, o procuro relacionarme, por ejemplo, respirando con esto que está ocurriendo ahora. La curiosidad. La curiosidad hacia mí mismo, la curiosidad hacia lo que a mí me está pasando, la curiosidad hacia lo que yo estoy sintiendo en este momento, me permite poner atención en qué es lo que está emergiendo. Me permite abrirme a que algo nuevo, una comprensión nueva de lo que está ocurriendo pueda darse. Esta curiosidad que tiene que ver con el mindfulness ahora se ha puesto como muy de moda y ya los budistas y otras tradiciones espirituales lo han tenido muy en cuenta. Es un ejercicio que podemos aplicarnos con nosotros mismos para saber qué es lo que nos está pasando en cada momento. Teniendo en cuenta que todos estos aspectos están actuando al mismo tiempo, si yo me paro, respiro, observo qué es lo que está ocurriendo en mí, observo qué es lo que está ocurriendo en mí cuando estoy mirando a vuestras caras, observo qué es lo que está ocurriendo en mí con el ordenador, con el ruido del ordenador, observo qué es lo que está ocurriendo en mí con el aire del aire acondicionado. Puedo darme cuenta de que estoy teniendo todos estos estímulos, ¿sí? Y probablemente sea por eso que me quedo en blanco. Es un ejemplo concreto de este momento. ¿Puedes rebobinar un poco? Sí. Por favor. Estoy en la dimensión esencial. Estoy explorando la curiosidad, ¿sí? La curiosidad de observarme a mí y a mí en relación con lo que ocurre. Entonces, si tú te observas a ti mismo ahora en relación a lo que ocurre, yo te estoy produciendo un impacto. El ruido del ordenador y del proyector, otro. Los olores de las personas que están alrededor, otro. ¿Sí? Todo eso es información y puede estar ayudándote o interfiriendo en lo que tú quieres hacer en un momento dado. Entonces, cuando yo, por ejemplo, de aquí sois todos terapeutas. Amas de casa y todo esto. ¿Perdón? Amas de casa y cosas. Bueno, pero es que Yo, conozco, tú eres ama de casa. Yo sí. Muy bien. ¿El resto trabajáis con otras personas? ¿Tenéis profesiones en las que os... Porque a muchos os conozco, ya sé, pero pregunto por los que no conozco. ¿Sí? Cuando yo estoy acompañando a un cliente en una sesión terapéutica, ¿sí? Y le pongo en contacto con su cuerpo, le pongo en contacto con lo que está pasando a través de la respiración, le pido que mire con curiosidad eso que le está pasando. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? De que él está aquí con todas sus partes que no se identifica y no se distingue, hace un paso a la dimensión esencial, a ponerse en contacto con la curiosidad. Por lo tanto, se está observando a sí mismo, no como desde dentro de toda esta amalgama, sino desde fuera, con una posición de observador de sí mismo. ¿Sí? Y ahí algo nuevo puede ocurrir con las cosas que le pasan. La compasión. Esta cualidad es muy interesante de poder desarrollar para conmigo mismo, para después poderla aplicar con los otros. A veces el recorrido suele ser en contra, ¿no? Igual es más fácil sentir compasión hacia el otro
para luego traerla hacia mí. Ay, no. Sí, yo, sí. Perdón. Es cualidad o valor, ¿no? Sí. ¿Para ti tiene más sentido llamarla como valor? Las dos cosas. Bueno, sí. Pero también es un valor. Sí, claro. Sí, totalmente. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un cliente, ¿sí? Y entra en contacto con una parte suya que es extremadamente exigente en cuanto al trabajo, ¿sí? Y yo le pregunto, ¿qué sientes por esta parte que es tan obsesiva por trabajando? Pues que es un pesado, porque es que, claro, luego llego a casa y mi mujer me la lía, porque he trabajado muchas horas, ¿sí? Este que está hablando de esta parte que es muy trabajadora, excesivamente trabajadora, no está en la dimensión esencial. Porque desde la dimensión esencial voy a sentir compasión por esa parte de mí que es excesivamente trabajadora. Y ese será el primer paso para que me pueda relacionar con esa parte que es negativa de una nueva manera. ¿Sí? Entonces, la compasión nos va a permitir ir observando la compasión de uno consigo mismo o con estas partes que se activan, nos va a permitir ir dándonos cuenta del progreso de nuestros clientes, cómo se están relacionando con ellos mismos. Una autocompasión sería, ¿no? Sí, si es para conmigo mismo, sí. En principio tendríamos que ir hacia la autocompasión para entender. A ver, aquí el lenguaje es un poco tramposo. No sé si para ti autocompasión significa lo mismo que compasión. Bueno, sería hacia mí mismo la Vale. compasión. Vale. Sí. Ese es uno de los valores a desarrollar y que tiene esta dimensión esencial. Esta dimensión esencial también tiene coraje, también tiene valentía. ¿Sí? Esta dimensión esencial se hace responsable de sus acciones, no emite juicios y actúa en consecuencia de lo que ha ocurrido. La confianza. Este también es un valor importante a desarrollar. Cuando tenemos a alguien que está dañado y que tiene mucha carga de daño, a veces para las personas es difícil de confiar en que las cosas puedan ser distintas. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una parte del pasado que se está colocando en el presente y está ocupando mucho espacio. Entonces, la confianza es una cualidad, un valor que también tendremos que acompañar a que se desarrolle y forma parte de la dimensión esencial. Claro, lo ideal sería poder estar la mayor parte del tiempo relacionándonos en la vida desde este lugar, desde esta dimensión, porque podríamos relacionarnos con nosotros mismos y con las otras personas desde un lugar de profunda sabiduría, ¿sí? Y de momento presente. Y esto se desarrolla. La creatividad. La dimensión esencial es creativa, ¿sí? Y si no se expresa la creatividad es porque hay aspectos que están dañando a la persona, que no le están permitiendo expresarse en su totalidad. Cuando una persona va evolucionando, va haciendo un proceso, va encontrando la manera de expresar creatividad. Y la creatividad no solamente viene por pintar cuadros, ¿sí? Viene por cómo me relaciono con los otros, cómo tengo la hermana de un amigo, es una mujer que se dedica a la limpieza, limpia casas. Y esta mujer, limpiar casas para ella es algo que es muy importante, entra en un estado meditativo y para ella es una función muy importante, ¿sí? Se siente muy satisfecha. Y es muy creativa haciendo este tipo de trabajo, que podemos pensar que es como muy rutinario, muy aburrido, ¿sí? Para muchos de nosotros. Pues ella lo ejerce con creatividad. Entonces la creatividad está en todas partes. No tiene por qué ser
Mindfulness. Sí. Claro, estás en el presente y disfrutas lo que ¿Es diferente la creatividad y la mindfulness? Es diferente, No, sí. Lo que pasa es que cuando estás conectado con lo que comenta él, cuando estás conectado con la creatividad, estás en un estado de mindfulness. A veces hay personas que creen, claro, porque la creatividad también se expresa en personas que están profundamente traumatizadas, ¿sí? Podemos pensar en Van Gogh. Dalí, Van Gogh, ¿sí? Y en los artistas hay una creencia en que si sanan el trauma que tienen, van a dejar de ser creativos. Y eso no es cierto, ¿sí? La creatividad está mucho más allá de la experiencia traumática. Lo que ocurre es que cuando la experiencia traumática encuentra a través de la creatividad un espacio de expresión, eso le hace bien a la persona, eso es saludable, eso es positivo y curativo para ella. Pero cuando la persona se sana del trauma, la creatividad fluye. ¿Sí? Otra cosa es que sea diferente, pero no desaparece. Y la conectividad. Nos iremos sintiendo desde este lugar más conectados con nosotros. Somos mamíferos, ¿sí? Y somos seres que necesitamos estar en relación con las otras personas. Cuando no estamos en relación con las otras personas es porque nos han hecho daño y nos hemos retirado del contacto, ¿sí? Entonces, en la medida en la que vamos estando más sanos o más completos o más en sintonía con esta dimensión esencial, podemos tener más contacto con los selves de las otras personas en confianza. Ahora me he quedado en blanco, ¿ves? Voy a aprovechar para ver y así me doy tiempo. No, sí, no siempre estás en el presente. Entonces, la propuesta con esto que os traigo hoy aquí es la de poder poner conciencia en desarrollar este aspecto de la dimensión esencial, ¿sí? Para poder desarrollar recursos para conmigo mismo o para con mis clientes, ¿sí? Con este tipo de enfoque. En este tipo de enfoque, aquí tengo la dimensión esencial, aquí tengo una parte que sería un exiliado, que ahora explico lo que es. Serían los dos tipos de protectores de los que os voy a hablar. Los exiliados serían esa parte que hay en nosotros que está conectada con un profundo dolor. Por ejemplo, y tienen creencias muy extremas. Habitualmente estos exiliados, estos desterrados, en función de la literatura, tienen el tono emocional o bien del niño que lo sufrió o bien de los adultos que estaban acompañando al niño que sufrió este daño emocional extremo. Este exiliado, esta parte tan dañada, puede estar en fidelidad también con el transgeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte tan dañada puedo haberla vivido yo en mi infancia o puedo estar en fidelidad con alguien del transgeneracional, ¿sí? Entonces, ¿Cómo lo sabes? Esto lo podría saber a través de un proceso terapéutico, ¿Con constelaciones también? con constelaciones también, sí. ¿En kinesiología? Sí, claro, proceso terapéutico como Kine. Entonces, esta parte tan dañada, tan frágil, tan vulnerable, ¿sí? Que es, por ejemplo, un niño que ha oído desde pequeño tú no sirves para nada, ¿sí? Claro, el no servir para nada, para un niño pequeño o el no ser un hijo deseado,
¿qué implica a nivel biológico? Implica que está en peligro mortal, porque si no le cuidan, si los adultos no le cuidan, él puede perder la vida. Entonces, estar en peligro mortal significa estar en miedo de muerte. ¿Sí? No sé. ¿Perdón? Miedo de no ser. No, miedo no ser. Miedo a morir. Miedo a morir. Sí, miedo a morir, miedo de no ser, de no existir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la sabiduría de mi cuerpo y de mi sistema nervioso y de mi psique? Va a desarrollar unas partes protectoras, ¿sí? Estas partes protectoras se han ido desarrollando a lo largo de mi crecimiento para protegerme de que yo no entre en contacto con ese dolor, ¿sí? Por ejemplo, una parte protectora podría ser de este miedo profundo de no sentirme valorado, ¿sí? Una parte muy perfeccionista, una parte que hace las cosas súper bien en el momento, con anticipación, ¿sí? Casi, incluso de manera obsesiva. ¿Sí? Podría ser una parte que si yo hago las cosas muy bien, si entrego las cosas a tiempo, mi jefe no se va a enfadar conmigo, por lo tanto no voy a entrar en contacto con este dolor. ¿Sí? Las partes protectoras son múltiples y variadas. Ese sería un tipo de protector directivo. Son voces exigentes internas que nos permiten ser como eficaces y ser adaptativos en la vida. Y luego tenemos otras partes protectoras, que son los apagafuegos o los bomberos, que vendrían a ser partes protectoras extremas. Estas partes protectoras extremas tendrían que ver con actitudes que pueden ser incluso peligrosas para la propia salud. Una adicción al trabajo, al alcohol, a las drogas, a la comida, ¿sí? Conductas compulsivas. Si me estoy acercando allí a aquel daño, este disparador puede saltar, ¿sí? Para que yo no entre en contacto con aquel daño profundo. Y lo que suele ocurrir también es que estas dos partes protectoras, la perfeccionista y la alcohólica, ¿sí? Suelen estar en polarización. ¿Qué quiere decir? Esta perfeccionista me exige mucho, me provoca muchísimo estrés. ¿Cómo suelto ese estrés? Bebiendo. ¿Sí? Y así entre estas dos polaridades estoy entretenido y no entro en contacto con la causa real, la de origen, que es este dolor profundo y esta falta de sentimiento de valor, que se creó en el origen de mi vida, por cómo mis padres se relacionaron conmigo. ¿Sí? Entonces, a lo largo de mi crecimiento se han ido desarrollando, han ido apareciendo estos aspectos profundamente dañados y han ido desarrollándose estos otros aspectos protectores. Por lo tanto, desde este tipo de enfoque, todas las conductas, todas las partes que yo despliego, que se expresan en mí, tienen que ver con estas diferentes partes. Ay, es que soy tonta. Ay, es que qué despistada estoy. Son dos voces que pertenecen a una voz crítica, ¿sí? Que está siendo protectora. ¿De qué? De algo más profundo. Entonces, si yo desde esta dimensión esencial me puedo relacionar, esto le acompaño al cliente a que aprenda, suena un poco farragoso, quizás así, pero en realidad es muy ágil y muy natural, porque nos relacionamos. Hay una parte de mí que quiere ir al cine con las amigas y hay otra parte de mí que es que lo que quiero es meterme en la cama y olvidarme de todo. ¿Sí? Seguramente vosotros habláis con vosotros mismos a veces de esta manera. Entonces, de lo que se trata es
de poder estar mirando todas estas diferentes partes desde esta dimensión esencial, ¿sí? Si yo puedo mirar a esa parte súper exigente y controladora con buenos ojos, como que tiene una función protectora para mí, ¿sí? Esa parte controladora tan exigente y tan dura probablemente se pueda relajar. Porque estas partes directivas y exigentes están agotadas. Porque están como intentando tapar con 2 manos y 2 pies una colchoneta llena de agujeros, ¿sí? El aire se escapa. Entonces, cuando tienen la oportunidad de sentirse miradas y validadas por la dimensión esencial, algo nuevo ocurre ahí. Gracias, porque gracias a ti, gracias a esa perseverancia, gracias a esa dureza, he podido conseguir el trabajo que he conseguido. He podido finalizar los estudios que he finalizado. He podido, ¿sí?, prosperar. Y claro, esta parte tan exigente está protegiendo a un bebé de 6 meses. Este bebé de 6 meses, que ese dolor continúa siendo real, que está en mí, está desactualizado, ya no vive en 1969. Este bebé vive en mí, en el 2018. Desde la dimensión esencial le puedo acercar y hacerle saber que aquello ya acabó. Aquello ya acabó y ahora estoy yo. ¿Sí? Y ahí podemos hacer el maternaje de esas partes dañadas que hay en nosotros. ¿Sí? ¿Tiene esto sentido? Una preguntita. Claro, por favor. Porque esto, a veces el cuerpo reacciona en automático, que tú puedes tener la comprensión, pero si hay una disociación con el cuerpo y con el sentir, el cuerpo sigue reaccionando, o sea, la experiencia te vuelve a llevar al mismo lugar y tú lo comprendes, pero no sabes cómo, por qué vuelves a reaccionar así. ¿Y tú ya le puedes contar al bebé? O... Sí, esto tiene que ver con la naturaleza del trauma. ¿Qué es lo que ocurre en el trauma? En el trauma, que tiene esta parte, que es el bebé de 6 meses, el bebé de 6 meses vive en esa cápsula en la que se conformaron estas creencias y esta percepción de sí mismo y de la vida, ¿sí? El bebé no tiene ninguna relación con el tiempo que hoy es 2018, ¿sí? Entonces, la manera de acceder al bebé es poner en contacto al bebé esas memorias que se están expresando en el cuerpo del cliente que tiene que ver con el dolor del bebé, acompañarle no desde el entendimiento, sino desde el sentimiento y desde la emoción, a que se dé cuenta de qué es lo que le está ocurriendo, ¿sí? Entonces, el cliente está aquí y está conectado con un llanto y con una angustia, y yo como terapeuta le voy indicando, date cuenta cómo tu cuerpo está reaccionando, ¿sí? ¿Qué sientes que es? Pues llega a identificar que es el bebé, ¿sí? Pero no llega a distinguirse de que el bebé está dentro de él y él es un adulto. Entonces tendré que ir acompañándole a que se dé cuenta para que vaya haciendo esta distinción. Aquí tenemos el bebé. La dimensión esencial está por encima del adulto, ¿sí? Porque a veces el adulto que tenemos en consulta no es compasivo, por ejemplo. Entonces, lo ideal será desarrollarlo desde la dimensión esencial, pero el previo es desde el adulto, que es lo que tenemos. Entonces, puedes sentir al bebé que hay en ti,
sí, no. ¿Cómo crees que debió de sentirse aquel bebé? ¿Sí? Debió de ser terriblemente abrumador para él. ¿Cómo crees, cómo te gustaría que aquel bebé hubiera sido tratado? ¿Sí? Y entonces se va despertando esa compasión del adulto por aquel bebé. ¿Sí? Y se le va preguntando, ¿y cómo sientes al bebé? Pues continúa en desesperanza, pues está un poco más tranquilo. ¿Cómo sería para el bebé? ¿Qué es lo que necesitaría el bebé? Pues que alguien lo acogiera. Está en tus manos, surge en ti acoger a ese bebé. No, me da mucho asco. Bueno, yo no voy a poder correr más de lo que el cliente pueda avanzar, pero le iré acompañando de esta manera a que se vaya acercando a aquel bebé. Cuando el adulto, desde la dimensión esencial, acoge a aquel bebé, todas estas activaciones fisiológicas cambian. ¿Por qué? Estamos poniendo en contacto esta cápsula de no tiempo de los 6 meses con todos los recursos que ha desarrollado este adulto. ¿Sí? Aquel bebé se sintió que no era importante y que no le quería nadie, pero este adulto tiene un círculo de amigos y tiene 3 hijos maravillosos y le va bien en el trabajo. ¿Sí? Entonces, todo eso es gracias a todos esos recursos que ha ido desarrollando. Entonces ponemos la red neuronal de los recursos con la red neuronal que tiene el daño y entonces ahí algo nuevo ocurre. ¿Sí? Porque esta no tiene acceso a recursos. ¿Sí? Es desde la del recurso que podemos ir acercándonos. Una resignificación. Sí. Pero también existe el niño dañado y el adulto que sigue estando dañado. Claro, claro. Este es un trabajo de arqueología. Este es un trabajo de arqueología. Este es un trabajo que requiere paciencia. Es un trabajo que en función. ¿Pero cómo lo hace entonces el adulto si está dañado? O sea, lo que estás diciendo. Desde un adulto que sí que de alguna manera... Un adulto dañado solo no puede hacer esto. Necesita un terapeuta que le acompañe. Entonces, el terapeuta acompaña al adulto a que desarrolle su dimensión esencial. ¿Cómo? Como ejemplo, ¿sí? Pues, ¿cómo crees que podría ser para ese bebé de 6 meses que alguien amoroso le cogiera en brazos? ¿Sí? Ahí ya le estás poniendo en madurez. Claro, claro, le estás acompañando a que vaya desarrollando ideas que quizás él no tiene, porque en realidad nunca a él le ha tratado nadie con ternura. Porque claro, algunas de las personas que vienen a consulta están profundamente dañadas y quizás son muy amorosas con los otros, pero no lo han sido jamás nadie con ellos mismos, entonces no saben aplicarlo a ellos mismos. Entonces, en ese trabajo terapéutico, pues tiene que haber todo un acompañamiento para una resignificación de cómo se sienten y cómo son las cosas. Sí. Yo me encuentro con muchas psicólogas que vienen a mi consulta, que todo este trabajo son expertas, pero no consiguen hacer un cambio. Porque lo están haciendo, lo están haciendo desde lo cognitivo. El trauma no está en el neocórtex, el trauma no está en lo pensado. El trauma está en el sistema nervioso. Pero lo más curioso es que me dicen esto, no se conocen entre ellas, y me dicen lo mismo. Me sé toda la teoría, pero no consigo hacer un cambio. Porque la psicología tradicional... No, a mí me encanta ella, no estoy juzgando, yo creo que todas partes hacen algo. Pero es que en la psicología tradicional, desgraciadamente, en la universidad hay mucha ignorancia sobre el funcionamiento del cerebro dentro del trauma, muchísima ignorancia. Pues son gente joven, ¿eh? No te hablo de personas de 50. Porque no aceptan lo que es en la universidad de psicología hace 30 años. No se estudia. Está obsoleto. No ha utilizado el señor. No se estudia las últimas investigaciones que hay en cuanto
al desarrollo del cerebro del niño. No se estudia. Una carrera de 5 años. Se estudia después, cuando escoges un máster, según qué tipo de máster escojas. Pero este enfoque es un enfoque humanista y biologicista. Y no todas las universidades ofrecen este tipo de enfoque. Pero eso también le puede pasar a una terapeuta o a un terapeuta. Claro. Que sea terapeuta o Antes que terapeuta es es el ser, es persona. Sí, pero yo lo que percibo en esas personas es que lo que dice ella están desde el mental. Y el mental es una parte. El mental es una parte. Y es una parte que es muy importante, porque a veces la criticamos y la despreciamos mucho, ¿no? Es que es muy mental. No es malo, pero... Bueno, es que si solamente me he podido aguantar por lo mental, por entender, pues bueno, es desde un lugar. Cuando vaya yendo más profundo, me podré relacionar con partes más profundas que hay en mí, más conectadas con el sentir. Que es más mi entorno, o sea, lo que yo ofrezco justamente es eso. Entonces, claro, y en el mundo de los psicólogos o de los psiquiatras, en muchos casos hay muy poco proceso personal, ¿sí? En cambio, en el mundo de las terapias que nos movemos nosotros, hay mucho proceso personal, porque todos hemos llegado aquí a través de nuestro propio proceso, nos ha gustado y nos hemos metido un poquito más y un poquito más, ¿sí? Y luego nos ponemos aquí. Sí, va, sí. En cambio, en muchos de los estudiantes o médicos, fíjate, asistentes sociales, mediadores culturales, personas que están al servicio, que son muy buenos en su trabajo, pero a nivel personal tienen, quizás por lo que has dicho, por esa exposición muy mental, que no han hecho un trabajo de seguimiento personal, no consiguen hacer cambios en su vida y lo necesitan, ¿no? claro. Y además es que esto ya tenía un poquito yo esa intuición, pero que me lo digan tantas personas diferentes, que me parece maravilloso, porque yo respeto todas las partes, o sea, tanto el que trabaja un médico que trabaja lo físico, como el que trabaja la parte mental emocional, de un psicólogo, etc. Todos suman partes para conseguir un objetivo. Para mí no es una mejor que otra, ¿no? Pero me ha hecho reflexionar esto, ¿no? Que quizás es porque, como tú dices, han mental demasiado. Y no han trabajado desde lo que es la parte de la dimensión más del ser. Sí. Tenemos mucho trabajo. Sí. Hay muchísimo trabajo por hacer. Y todo el trabajo que hagamos, aunque no somos competencias, somos complementarios todos, porque cada uno de nosotros tenemos una personalidad y desde cada personalidad vamos a conectar con un tipo de personas y otros. Y una persona va a venir conmigo un rato, luego contigo otro rato, contigo otro rato, y va a ir haciendo un proceso que se va a ir enriqueciendo. Hay mucho por hacer. Mucho. Sí, pero también hay que ser un poco humildes, porque también te puede pasar a ti en un momento dado, como terapeuta. No significa que no, o sea, que ya estés súper avanzado, ¿sabes? O sea, en la vida de las personas, pues vamos haciendo camino. Entonces, lo que hoy dices, o sea, lo entiendo, te puede pasar un día. Sí. Claro, entonces, Claro. Mira, al contrario, a mí me parece que los terapeutas no solamente necesitamos hacer terapia para continuar trabajando los aspectos que se nos pueden activar en consulta, además con nuestros clientes. No sé qué pasa, pero no pasa. Es que esto es un camino que no tiene fin, hasta claro. El bloqueo de la mente. A ver, ya lo decía Bach, ¿no? Que un día de tu vida es un día de escuela. Es un constante aprendizaje, pero los terapeutas tenemos más responsabilidad por un motivo, porque estamos acompañando. Por lo tanto, como personas tenemos nuestro proceso y tenemos nuestros días mejores o peores, pero tenemos la responsabilidad de decir, cuando me pongo al servicio, tengo que estar lo mejor posible para acompañar. Y en coherencia. A mí me parece esta una buena premisa personal y la comparto totalmente. Sí. Bueno, pues esta propuesta era un poco para daros a conocer este tipo de enfoque de las partes. Es un conjunto con constelaciones, ¿no? Un poco diseño constelar. No es constelar. He puesto los elementos estos en el suelo para entender mejor como una parte y otra parte. Pero en realidad lo puedes aplicar en constelaciones también
pero no tiene por qué ser aplicado en constelaciones. Aquí he puesto 3 libros que hablan de este tipo de modelo, que si os ha interesado podéis ampliarlo más. Este es el hombre que lo desarrolló, Richard Schwartz. Si yo tuviera que elegir un libro de estos 3, empezaría por este, La terapia del self. ¿Vale? Entonces aquí explica el modelo, explica ejercicios prácticos para hacer, que es muy sencillo, y es un modelo que incorporas al lenguaje de consulta, independientemente de la técnica que utilices, y es muy enriquecedor, porque ayuda a la persona a distinguir, ¿sí? Es que soy alcohólico, no. Tienes una parte que es adicta al alcohol, pero tú eres mucho más. Y mucho más de ser estudiante de ingeniería, ser esposo, ser padre o pilotar coches, soy yo, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos valor en nosotros mismos, es esta dimensión esencial. Entonces, recuperar ese camino a mí me parece que es importante. ¿Y quién tiene la verdad? Todos una parte. Todos tenemos una porción. Cada uno tiene la suya, exacto. Y a través del trabajo va emergiendo las verdades y se va ampliando. Pero cada uno tiene la suya. Y el terapeuta acompaña a que cada uno descubra sus verdades internas. Así es como yo lo veo. Lo radical no puede ser, ¿no? Cuando creemos solamente que tenemos nosotros la verdad, entonces caes en un error también, ¿no? Porque el mundo es más holístico. Sí. Es lo por lo que Para se mí, está hablando aquí. sí, para mí todo lo que amplía, todo lo que flexibiliza, es positivo, ¿sí? Porque si es flexible se puede cambiar. Y ahora la verdad que tengo y que me funciona ahora en este momento es esta, y de repente se muere mi marido, se me viene el mundo abajo y tengo que reinventarme de una nueva manera. Eso, ¿Sí? que se mueve Todo el rato se mueve. evoluciona. Sí. La verdad está en razón a dónde estás, ¿no? En ese momento. Claro. Eso es que entramos en la familia, que ya te despides. No, esto es que ya me despido. Esta foto era una foto, la primera estaba, en la apertura del PowerPoint era la foto aquella de boda, con todos aquellos prejuicios sobre la tía, el cuñado, el no sé qué y el no sé cuántos, y me parecía que esa era una foto bonita en la que salen todos, ¿no? Se trata de que cada uno de nosotros podamos encontrar la foto en la que salen todas nuestras partes.